Muy bien, hermanos. Vamos a leer Juan capítulo 20 y vamos a leer desde el 24 hasta el 31. Juan 20, versículos 24 al 31 nos dice de esta manera. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en el costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondiendo Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. El versículo 30 dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Amado Dios, gracias por esa vida que tú nos has dado. Gracias por esa vida que tú nos regalaste, Señor. Tú naciste de una virgen. Viviste una vida perfecta, Señor. Moriste en la cruz del Calvario para satisfacer la justicia del Padre, la justicia del Dios santo, justo y verdadero. Pero al tercer día resucitaste, Señor. Si no hubieses resucitado, Padre, la palabra nos dice que vana sería nuestra fe, Señor. Sería en vano el que estuviéramos aquí en este momento. El que dirigiéramos nuestra mirada hacia los cielos buscando el consuelo, buscando la respuesta a nuestras peticiones, Señor. Pero es porque tú resucitaste, Señor. Porque tú resucitaste que nosotros tenemos vida. Señor, nos has dado vida. Gracias te damos, Padre. Ahora pedimos, Señor, que tú seas, Padre, el que hable, el que se mueva. Que tu Santo Espíritu toque los corazones, Señor. Que tu Santo Espíritu mueva las mentes a pensar, Señor. Porque no solamente aceptamos esto, Señor. Sabemos que es verdad. Pero examinamos las cosas, estudiamos tu palabra. Pedimos que tú nos ayudes, que tú dirijas este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Quisiera compartir con ustedes esta mañana un mensaje titulado: para que creyendo en su nombre tengas vida. Para que creyendo en su nombre tengas vida. No sé cuántas personas voy a herir en esta mañana, y le prometo que no es mi intención herirle. Pero si usted tiene un teléfono que atrás de ese teléfono tiene una marquita de manzana, yo lo siento mucho. Muchos de ustedes a lo mejor tienen un teléfono con una manzanita pintada atrás, pero no se rieron. No dijeron nada porque piensan: ahorita me van a hacer burla. ¿Cuántos tienen un teléfono con una manzanita atrás? Sin decir el nombre. Lo levantan y la levantan así como que no quieren levantarla. Bueno, aunque esta compañía no hace los mejores celulares, les contaré una historia de esta compañía. En sus inicios, hermanos, en 1976, un hombre de negocios que se llamaba Ronald Wayne, de 41 años, conoció a dos jovencitos. Uno se llamaba Steve Jobs, que tenía 21 años, y el otro se llamaba Steve Wozniak, que tenía 25 años. Los dos se llamaban Steve, lo que este hombre de negocios conoció. Steve y Steve tenían un sueño de un día fundar una compañía de computación.
Entonces Ronald Wayne invirtió en estos jóvenes, invirtió en su idea, en su sueño, y les dio el 10% del capital que ellos necesitaban para poder comenzar esta compañía. Los jóvenes tuvieron que pedir un préstamo de $15,000. Entonces el 10% de la compañía iba a ser de este hombre de negocios que se llamaba Ronald, y el 45% de Steve y el otro 45% de Steve. Se iban a compartir, iban a ser socios en esta empresa. Sin embargo, Ronald dijo que estaba preocupado por el riesgo de su inversión. Y esto le produjo a él muchas ansias, se desesperó y no quiso esperar a ver cómo resultaba esta nueva compañía. Él pensaba que si la compañía fracasaba, él sería el más afectado, pues sería el blanco de los acreedores. Él era un hombre de negocios. Él tenía posesiones que los jóvenes no tenían. Y si los jóvenes no pagaban esta deuda de $15,000 que ellos habían pedido prestado, que en aquel tiempo, hermanos, es un dineral. Hoy $15,000 no nos alcanza ni siquiera para comprar un carro. Pero en aquel entonces era mucho dinero. Y este empresario, este hombre de negocios, se preocupó mucho porque esta empresa posiblemente no resultaría, sino que fracasaría. 12 días después de haber invertido, de haberles dado el dinero, el 10%, Ronald perdió la esperanza. Y su falta de fe en la compañía salió a relucir. Le vendió sus acciones a los jóvenes. Y ellos por esas acciones le dieron a él $800. Y ya él pudo estar calmado. Sin embargo, no sabía cuánta angustia iba a sentir muchos años después, algunos años después. Esta compañía, hermanos, actualmente tiene más de 1,000 millones de teléfonos activos hoy en día. Y tiene un valor actual de 2.66 trillones, no millones, no billones, sino trillones de dólares. Es una compañía muy valiosa, pero pues sabemos que los Androids tienen más teléfonos que eso, son más valiosos. Ese 10%, hermanos, ese 10% que él había invertido y los $800 que él recibió para atrás al vender sus acciones, equivaldría ahora a 266 billones de dólares. Si él se hubiese esperado, si no hubiese sentido angustia, si no hubiese vendido de regreso sus acciones, ahorita él por esos $800 tendría 266 billones de dólares. Y muchos de nosotros quizás se nos escapa la cantidad y cuánto dinero es. Con ese 10%, hoy podría usted, si usted tuviera ese dinero, pudiera comprar 347,712 casas aquí en California en el precio promedio, nada más. No las más caras ni las más baratas, pero pudiera comprar más de 300,000 casas con ese dinero usted. Si usted tuviera ese dinero y fuera a Texas, pudiera comprar casi 900,000 casas, prácticamente 1,000,000. Pero si se va un poquito más al norte, en Iowa, el precio promedio de allí, usted podría comprar 1,272,000 casas. Es mucho dinero. Ronald Wayne perdió una cantidad enorme de dinero. Su inversión era pequeña en aquel entonces, pero esta inversión se convirtió en algo grandísimo. Yo le voy a decir una cosa. Cada ser humano se ha enfrentado a la posibilidad de perder algo aún mayor que eso. Cada ser humano se enfrenta a la posibilidad de perder algo aún mayor que eso, algo que es incomparable a toda la riqueza del mundo. Y de eso hablaremos el día de hoy. Personas que están caminando sin rumbo, que el Señor quiere alcanzar. Y por eso en las Escrituras leímos hoy en día donde dice para que creyendo en Él tengan vida. Juan 20:31 dice, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean en Jesús. Crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que al creer tengan vida en su nombre. El título de este mensaje es para que creyendo en su nombre tengas vida. Hermanos, el suceso de eventos después de la crucifixión el viernes temprano, vino la sepultura también el mismo día, el viernes. Y luego el domingo, al tercer día, Jesucristo resucita.
Muy temprano en la mañana, nos dice la palabra y se leyó al comienzo, María Magdalena, María y Salomé y Juana y otras mujeres, de acuerdo a los 4 evangelios, llegaron hacia la tumba muy temprano. María Magdalena es la que corre de regreso para decirle a Pedro y a Juan que la piedra había estado removida, ni siquiera entró dentro del sepulcro. Al mirar la piedra removida, ella dijo, algo pasó aquí. Voy y le aviso a Juan y a Pedro, y fue y corrió hacia ellos. Después, mientras que ella corre para atrás hacia Juan y Pedro, un ángel se le aparece a las otras mujeres, de acuerdo al evangelio de Mateo. Y luego Pedro y Juan corren al sepulcro, llegan cuando las mujeres ya se habían ido, las que se habían quedado allí, que María Magdalena había dejado solas, de acuerdo a Juan y Lucas. Luego María Magdalena regresa al sepulcro y Jesús se le aparece, de acuerdo a Juan y de acuerdo a Marcos. Y este pasaje que leímos en esta mañana tiene como ese enfoque, muchas gracias, tiene como ese enfoque ese suceso de ese día, cuando ya María Magdalena había regresado al sepulcro. Ese mismo día, cuando atardece, Jesús aparece a los 10 discípulos también. Sin embargo, Tomás estaba ausente. Leamos versículos 24 en adelante. El obstáculo de la duda resulta en falta de fe. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Versículo 25 dice, entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, ¿qué dice? No creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás dice, Señor mío y Dios mío. El versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Así como Tomás, hermanos, otros dudaron. Muchas veces somos un poquito severos con Tomás y decimos, si yo hubiese sido Tomás, yo hubiese creído cuando los discípulos me dijeron. Pero vemos, hermanos, que muchas personas dudaron. María Magdalena ni siquiera entró adentro del sepulcro para ver si el cuerpo estaba allí o no. Simplemente corrió y otras personas vinieron, y cuando las mujeres regresaron, uno de los evangelios nos dice que cuando le platicaron a los discípulos, ellos se burlaron. Pensaron, ¿qué tipo de tontería será esto que nos está contando estas mujeres? Hay muchas personas que como ellos hoy en día dudan de quién es Jesús. Y no estoy pensando y no estoy diciendo que dudan que existió Jesús, que en verdad es un hombre que caminó por esa tierra, pero ellos piensan que es eso, nada más que fue un hombre, un profeta, una persona buena que enseñó buenas enseñanzas, pero hasta ahí. No han creído en el Hijo de Dios, no han creído que Él es Dios mismo encarnado. Y viven en su duda, así como esas personas en aquel tiempo, esos discípulos dudaron de que Jesús había resucitado. Gente hoy en día duda. Y se podrán creer la historia, pero aunque la crean, no han puesto su fe en Jesús. María Magdalena dio el reporte equivocado, hermanos. Juan 22:2b nos dice, se han llevado al Señor del sepulcro. ¿Se fija? Ella no tenía fe. Ella había andado con Jesús y los discípulos. Ella sabía que Jesucristo les había predicho que Él iba a ser traicionado, que Él iba a ser entregado a muerte, pero que al tercer día resucitaría. Pero ella, cuando fue a dar el reporte, no dijo, resucitó el Señor. No dijo eso. Ella dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Ella pensaba, hay un cuerpo todavía, por ahí está. Alguien removió la piedra, se llevó el cuerpo y lo tienen escondido por algún lugar. En Lucas 24:11, como dije hace unos instantes, cuando las mujeres le dijeron a los discípulos que Jesucristo que la piedra había sido removida, etc., ellos pensaron que eran puros disparates. No las creyeron, no le creyeron a las mujeres. Los discípulos no habían entendido aún lo que Jesús
les había dicho que al tercer día resucitarían, porque Juan capítulo 20, versículo 9 nos dice, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Hasta ese momento fue cuando Juan y Pedro, cuando llegan al sepulcro, después de que María Magdalena les dijo que el cuerpo, que la piedra estaba removida, fue cuando ellos llegan a la tumba. Uno se acerca y mira, Pedro entra hasta adentro y se dan cuenta que el cuerpo no está ahí. Entonces recordaron las palabras de Jesús: será entregado. Él había dicho, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Tomás no fue el único que creyó después de haber visto a Jesús. Se nos dice en Juan 28 que también entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y cuando vio que no estaba el cuerpo, entonces creyó. Puede que tú seas un escéptico en esta mañana, o alguien que tiene preguntas acerca de la veracidad de la Biblia y los acontecimientos del domingo de resurrección. Hermanos, y tus preguntas son importantes. Si alguna vez has dudado de lo que está escrito en la palabra, en la Biblia, no eres el único cristiano que camina sobre esta tierra que ha dudado. Y tus preguntas debes de hacerlas. La palabra del Señor tiene respuestas para tus preguntas. Son importantes. La pregunta es, ¿podemos creerle a Dios? Decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios. ¿Podemos creerle a Dios? C.S. Lewis dijo, si el cristianismo es falso, no tiene importancia. Y si es verdad, es de importancia infinita. Lo único que no puede ser es moderadamente importante. El cristianismo, nosotros sabemos que es importantísimo. Que la palabra del Señor es veraz, que es verdad. Dios se ha revelado a todos, hermanos. Ninguna persona que en algún día esté delante del trono que no creyó en Jesús jamás tendrá excusa. Jamás podrá decir, pero es que yo no sabía, yo no entendía, yo no sabía de qué se trataba. Yo miraba que personas llegaban a las iglesias y luego salían, pero no entendía de qué era eso. Dios se ha revelado, incluso ha hecho una revelación general a toda la humanidad. Así nos dice Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. Aunque Dios no lo podemos ver, como puedo ver a mis hermanos aquí, como usted me puede ver a mí. No lo podemos ver a Él, pero podemos ver su obra. Sigue diciendo ese versículo 20, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que ellos no tienen excusa. Los que no han creído no tendrán excusa en aquel día. Si tú no crees en Jesús, si tú no has puesto tu fe en Jesús, tú no tendrás excusa en aquel día. La creación es una de las pruebas contundentes que Dios existe. Hermanos, la ciencia confirma la veracidad de un creador. Muchas personas nos acusan a nosotros de que como somos cristianos, nosotros nos quitamos el cerebro y la dejamos en una canacita ya a la entrada, que cuando entramos aquí no somos personas pensantes. Nos dicen que no pensamos, que somos unas personas un poquito fatuas o necias. Pero la ciencia misma comprueba un creador, hermanos. La ciencia está de nuestra parte. La cosmología, por ejemplo, nos dice que todo lo que comienza a existir tiene una causa para su comienzo. El universo comenzó a existir. Entonces el universo tiene una causa para su comienzo. Y usted y yo sabemos que esa causa es ¿quién? Dios. La biología nos enseña que cada una de nuestras 6,000 millones de células, usted tiene 6,000 millones de células aproximadamente en su cuerpo. Y la biología nos dice que cada una de ellas contiene 6 pies de ADN enroscado. Si usted agarrara una célula solamente y desenroscara ese ADN, estaría de 6 pies de largo. Y cada célula tiene eso, y usted tiene 6,000 millones de células. Y el ADN es información, hermanos. Dios creó las cosas
con tanta especificidad que es increíble, es asombroso. Stephen Meyer dice, es un filósofo en ciencia de la Universidad de Cambridge. Dice, de esto podemos deducir que la existencia de una mente mucho más grande que la nuestra, consciente, con propósito, racional, un diseñador inteligente que es asombrosamente creativo. Ese es nuestro Dios, hermanos. Un Dios que creó el cuerpo con tanto detalle. Hermanos, y otras áreas de la ciencia también comprueban la existencia de Dios. Podemos ver detalles en la física, en la astronomía, en la bioquímica, en la arqueología. También podemos ver que las cosas que la palabra del Señor decía, esos lugares que la palabra del Señor menciona, se han descubierto hoy en día. ¿Qué dice la Biblia acerca de la resurrección de Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús mismo? De 2500 profecías, ya se han cumplido 2000 de la palabra. Hermanos, no sé si ustedes saben esto, hermano, pero de esas 2000 profecías que se han cumplido de 2500, es algo casi imposible, es prácticamente imposible si Dios no estuviera en el asunto. ¿Sabe usted cuál es la probabilidad de que 2500 profecías se hayan cumplido? Probabilidad de que esto simplemente haya sucedido por coincidencia y sin error es 1 entre 2 y luego le agrega 2000 ceros después. Esa es la probabilidad. Agarra un número del 2 y le pone 2000 ceros después. Y es 1 de ese número, es la probabilidad de las profecías que ya se han cumplido. Su resurrección se profetizó en Salmos 22 con detalle 800 años antes de que Él hubiese sido crucificado. Y nos dice 1 Corintios 15:14, hermanos, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Y luego el versículo 16 de ese mismo pasaje dice que después de la resurrección, Él se apareció a más de 500 hermanos. Jovencito que estás aquí, no permitas que una persona de la universidad te diga, compruébame que Jesús existió. Compruébamelo. Y posiblemente algún día algún profesor osara decirte, compruébamelo científicamente. Pero no podemos hacer eso, ¿verdad? No podemos comprobar algo científicamente porque este tipo de cosas que sucedían en la historia no se comprueban de una manera científica, con el método científico. La resurrección, hermanos, no se comprueba con método científico porque método científico es algo que se tiene que repetir, que se tiene que observar, se tiene que medir. Y pues obviamente no podemos decirle al Señor Jesucristo que vuelva a nacer y que para poder medirlo, para poder observar y para poder hacer todas estas cosas. Cuando se comprueba, nos dice el pastor Voddie Baucham que cuando se comprueba la resurrección de Jesucristo, se comprueba como se comprueban los hechos dentro de una corte. Dentro de una corte se llama a un acusado por haber cometido un delito. Y luego el juez que está defendiendo, ese que está siendo acusado, llama a testigos. Y si a usted se le está acusando de haber robado un banco tal día, tal fecha, hay unos testigos que estuvieron con usted y que lo comprueban, incluso cámaras que pueden comprobar que usted no estaba allí en el lugar de los hechos. Hermanos, más de 500 hombres, más de 500 personas miraron al Señor Jesucristo resucitado y dieron testimonio las personas que con sus ojos vieron a Jesús resucitado. En un tiempo, hermanos, cuando era peligroso decir que eras cristiano. Hoy en día decimos que somos cristianos, pero en aquel tiempo los discípulos al decir y admitir que eran hombres, personas que creían en Jesús, era peligroso. Incluso los vemos a los discípulos en este mismo pasaje encerrados. Después de la muerte de Jesucristo se encerraron. Estaban escondidos, encerrados. Hombres y mujeres, hermanos, estuvieron dispuestos a entregar su vida, a morir por decir que eran cristianos, por predicar la fe. Fueron los discípulos asesinados por predicar a Jesús. Algunos fueron traspasados, hermanos. Otros fueron aserrados.
Otros fueron golpeados hasta la muerte, otros fueron decapitados, otros fueron crucificados también. Uno crucificado con la cabeza para abajo. Unos fueron apuñalados, unos fueron desollados. O sea que con una navaja les quitaron la piel en vida. Unos fueron cocidos en aceite porque amaban al Señor. Porque habían visto a ese Jesucristo que yacía en un día en la cruz del Calvario dando su vida, pero lo vieron resucitado. Ellos creyeron en ese Jesús que resucitó. ¿Quién hace esto, hermanos, si no tiene una convicción inconmovible de quién Jesús es? ¿Quién da su vida si en verdad no estuvieran convencidos de que Jesucristo era quien decía él que era? Y veamos, hermanos, la segunda parte del versículo 29. La dicha de que nos trae el creer después de haber dudado. Dijo Jesucristo, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Hermanos, si tú has puesto tu fe en Jesús, si estás viviendo para Él, eres bienaventurado. Eres dichoso. Porque no hemos visto a Jesús caminar sobre las aguas. No hemos visto a Jesús darle vida a un Lázaro. No hemos visto a Jesús dar órdenes al mar que se aquieten y que se aquieten. No hemos visto a Jesús. Físicamente no lo hemos visto, pero creemos en Él. Y porque creemos sin haber visto, la palabra nos dice que somos dichosos, somos bienaventurados. Si has puesto tu fe, 1 de Pedro 1, 8 al 9 nos dice, a quien sin haber visto ustedes lo aman. ¿Amas a Jesucristo, hermanos? ¿Amas a aquel que pagó esa deuda que tú jamás pudieses haber pagado? ¿O amas a ese Jesucristo que yació en una cruz colgado, clavado sus manos, sus pies, con una corona de espinas, todo ensangrentado? ¿Amas a ese Jesús? ¿En verdad lo amas? La palabra del Señor nos dice que si en verdad amamos al Señor, si en verdad amamos a Dios, lo obedecemos. Si tú o estás obedeciendo al Señor, en verdad lo amas. ¿Qué es lo que te produce eso en ti, hermanos? Cuando hacemos esa distinción, cualquier persona puede decir, te amo, Dios. Cualquier persona puede decir y exclamar un amor hacia Jesucristo, pero una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. El amor hacia Dios se vive siendo obediente hacia Él. Y ciertamente, hermanos, como lo hemos dicho otras veces, quizás tu caminar no es perfecto, a veces desobedeces, a veces cometes pecado. Pero ¿cómo te sientes al momento después de haber cometido ese pecado? Te sientes como, ay, pues ¿cuándo será la próxima vez que podré volver a hacer lo mismo? O te sientes mal. Si no te sientes mal, hermanos, cuando tú ofendes a Dios, cuando tú desobedeces, si no hay algo que en ti es afectado negativamente, algo anda mal. Algo anda mal. Y el apóstol Pablo les manda a todos nosotros, nos manda a probarnos para confirmar que estamos en la fe, que en verdad hemos creído en el Hijo de Dios. Y no solamente una historia que sabemos que un día aconteció. Hermanos, hasta los ateos confirman que en verdad en la historia registra un hombre que se llamaba Jesús y que murió. Hay historiadores seculares que confirman y escribieron sobre esta crucifixión de Jesús. Eso no está en duda. Pero no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. No creen que Jesucristo es Dios mismo, que Jesucristo vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario para poder pagar el precio de esa justicia que Dios demandaba. Ellos no creen. Ellos siguen viviendo su vida. Si tú sigues viviendo tu vida en pecado, sin arrepentimiento, sin pedirle perdón al Señor, anda algo mal en tu vida. Anda algo mal en tu vida. A quien sin haber visto ustedes lo aman. Y a quien ahora no ven, pero creen en Él, dice 1 Pedro 1:8. Y se regocijan grandemente en gozo inefable y lleno de gloria. Nos regocijamos, nos alegramos.
Ciertamente, hermanos, el pensar y tener esa imagen de Jesucristo crucificado, todo ensangrentado, no es algo que nos causa burla, pero sí nos llena de gozo, hermanos. Hay como una mezcla, ¿verdad?, de tristeza, pero de un gran gozo. El saber que ese sacrificio logró algo que nosotros no pudiésemos haber logrado jamás. Y es estar con el Señor por una eternidad. Hay muchas personas que hoy en día viven deseando y tienen una esperanza de que un día van a estar en el cielo. Hay otras personas que usted le puede preguntar, ¿qué pasaría si en este mismo momento murieras? Y titubean, no saben qué contestar, no saben a dónde pasaría la eternidad. Nosotros no tenemos que sufrir eso. Nosotros sabemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que al poner nuestra fe en Jesucristo, pedirle perdón, arrepintiéndonos, viniendo hacia Él va a darnos el perdón. Y Él nos va a dar vida eterna. Y no importa cuándo muramos. Hermanos, ¿ha visto algunas noticias, verdad? De que el día 8 de abril viene un eclipse solar que hace 7 años. No he investigado mucho, hermanos. No lo tomen como una verdad. Confirmen ustedes, indaguen. Pero se dice que hace 7 años pasó un eclipse solar por Estados Unidos y que la trayectoria de este eclipse pasó sobre 7 ciudades que se llamaban Salem. Y que este próximo eclipse que viene abril 8 también va a cruzar sobre Estados Unidos, pero va a cruzar en forma de X con el otro que fue hace 7 años. Y dice que esta vez pasará sobre ciudades que se llama Nínive, o una ciudad que se llama Jonás, otra ciudad que se llama Rapto. ¿Estará el Señor diciendo que su venida está pronto? Posiblemente. Y muchas personas están atemorizadas. ¿Qué pasa si en verdad pasa ese eclipse solar y viene el Señor con nosotros? Qué bueno sería, hermanos, que estuviésemos en el cielo. Qué bueno sería, hermanos, que este día hoy inauguramos el uso de este lugar y nunca más volvemos a ver este lugar. Qué gozo sería, hermanos, estar en el cielo alabando al Señor, sin problemas, sin nada de este mundo que nos agobia, sin la presencia misma del pecado, el pecado ausente ya por toda una eternidad, viendo a aquel que murió por nosotros, poder ver sus manos heridas con las llagas ahí, las cicatrices, poder ver sus pies con cicatrices, poder ver la cicatriz del costado cuando una lanza le atravesó y salió sangre y agua. Poder adorar al Señor. Poder cantar en el cielo una vez más, todos nosotros juntos. Qué glorioso sería. No hay temor, hermanos. No hay temor de que si pasa un eclipse, de que si la venida del Señor, qué bueno que sería que fuera en este momento, hermanos. Ya no más problemas, no más deudas, no más peleas, no más nada. Nada. No más decisiones incorrectas que nos llevan a las deudas. Nada, hermanos. Todo felicidad, todo alegría. Y dice 1 Pedro 1, 8 y 9, como lo estaba leyendo, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Es necesario creer en el Hijo de Dios para que nuestras almas sean salvas. El creer equivale a salvación, el creer equivale a libertad. Es pasar de algo desconocido a una seguridad. Es pasar de una duda a una firme realidad eterna. Y hoy en día, hermanos, celebramos la resurrección porque Jesús pagó la deuda que nosotros debíamos. Imagínense, hermanos, si usted tiene deudas, posiblemente algunos de ustedes no tengan, o algunos sí tienen, otros tienen una casa y tenemos una deuda. Qué bonito sería, ¿verdad?, que de repente le llame al banco y le diga: alguien saltó tu deuda, alguien la pagó, que no tuvieras que hacer nada. Hermanos, y esa deuda usted podía pagarla, yo la podría pagar con el tiempo, ¿verdad?, a pagos,
Una hipoteca se alcanza a pagarla. Pero esta deuda del pecado que teníamos con Dios era una deuda que no podíamos pagar. Incluso usted mismo, si usted se hubiera ido a la cruz a morir, ni su muerte hubiese sido suficiente. Porque usted no era perfecto, usted ya había pecado, se necesitaba el Hijo de Dios perfecto. Enteramente hombre, enteramente Dios, morir en la cruz del Calvario para poder satisfacer la deuda del Padre. Es por eso que decimos, hermanos, que Jesucristo murió para librarnos de Dios mismo, de la ira de Dios. La ira bajo la cual muchas personas andan. Y como lo dice en la palabra del Señor, son hijos de ira muchas personas que no han venido al Señor, que no creen en Él. Si tú dudas, no tienes que seguir dudando. No importa en qué lugar de tu vida estés. No importa lo que hayas hecho en tu pasado. No importa lo roto que estés. Dios te invita al arrepentimiento y que vengas como estés, hermanos. De esa manera, sí, Dios te acepta sin condiciones. Como vengas, Él te acepta. En esa manera, sí. Pero el amor de Dios es condicional. El amor de Dios requiere que tú le aceptes, que tú vivas para Él, que tú le obedezcas a Él, que quieras vivir para Él. Dios te invita al arrepentimiento y que vengas como estés. Él quiere impartirte hoy en día limpieza en tu corazón. Él quiere perdonarte, Él quiere amarte por medio de una comunión contigo. Mientras tanto, estás en enemistad con Dios. Si tú no le conoces, estás enemistado. Tú eres enemigo de Dios si no has puesto tu fe en Jesús. Mateo 11, 28 al 30 dice: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Y tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Para que creyendo en su nombre tengas vida. Leamos ya por fin los últimos 2 versículos de nuevo. Y muchas otras cosas, otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Para que al creer tengamos vida en el nombre de Jesús. Nos dice el apóstol Pablo en el libro de 1 de Corintios, que si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos todos los hombres los más dignos de lástima. Si solamente estamos siguiendo a Jesús por esta vida, sin incluir la eternidad, somos los más dignos de lástima. La esperanza de gozo es para la vida presente, sí. Dios cambia nuestras vidas, hermanos. Dios moldea y cambia y transforma nuestras vidas desde este momento, desde la tierra. Pero este no es el todo. Para la vida venidera es más aún. El que no ha creído no tiene vida. Juan 3:16 es un versículo que muchas personas la conocen de memoria. Y si usted mira partidos de béisbol, de cualquier tipo de deporte, hay personas de repente que salen con un cartelón que dice Juan 3:16. Lo sabemos de memoria. Y habla de un amor que el Señor ejerció al venir a este mundo a dar su vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, dice el versículo. Pero 2 versículos después, en el 18, dice: el que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Debemos de creer en Jesús, porque Él nos dijo que Él era el único camino. Él era la verdad, la única verdad. Él nos dijo que Él era la única vida. Él no dijo que era una de ellas,
Querido amigo o amiga que estás aquí en esta mañana, si tú no has puesto tu fe en el único camino, no hay salvación para ti. Y más bien tienes frente en tu futuro un futuro de separación eterno de Dios. Si tú mueres sin creer en Jesús, sin poner tu fe en Jesús, tu destino es el infierno. Y créeme que esto no es algo que te lo estoy diciendo con enojo. Esas son las palabras más amorosas que cualquier persona te pudiera dar. No advertirte del futuro, de la eternidad sin Dios, es odiarte. No advertirte de que si tú mueres sin poner tu fe en Jesucristo, es hacer algo negativo en tu contra. Por amor te decimos, arrepiéntete hoy. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día que entregues tu vida a Jesús. Hoy es el día que pongas tu fe en Él. Las filosofías que hay en este mundo no te van a salvar. Hay personas que confían en filosofías o confían en diferentes religiones. Pero Jesucristo mismo lo dijo, yo soy. No dijo, yo soy uno de los caminos, uno de las verdades, una de las vidas. Él no dijo, soy uno de o una de. Digo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, la vida. Y nadie, por muchas cosas buenas que creas que tú haces, que le des de comer a las personas desamparadas, que le des dinero, que des cariño, no importa lo que tú puedas hacer, no te puedes ganar la salvación. Es solamente a través de Jesucristo, solamente a través de Él. Pon tu fe en el Señor. Hermano, si tú eres cristiano y has tenido un instante de duda en tu vida, pídele perdón al Señor. El único pecado que Dios no perdona es la falta de arrepentimiento de un incrédulo. Si te has extraviado del camino y estás aquí, regresa al camino. Regresa a Jesús. Él siempre ha estado contigo. Si tú te descarriaste, dejaste de seguir al Señor porque pensaste, yo no siento su presencia. Yo tengo necesidad de esto y no me contesta. Regresa al camino. Él siempre ha estado contigo. Aun cuando pensabas que no estaba. Él estuvo ahí. Pero si tú nunca has puesto tu fe en Jesús, si tú eres una persona que no es cristiana, si no has venido a Jesús, hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día. Efesios 2, 8 al 9 nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Otra vez, se requiere de fe, se requiere de creer en Jesús para ser salvo. Si no, la salvación se escapará de tus manos.